No es grande mi acuerdo con Fray Martín Sarmiento, el fiel defensor de Feijóo, cuando explicó cómo el castigo de Babel consistió en que si alguien, pongamos el capataz de la célebre torre, ordenaba a un peón que puliese un pedrusco, el pobre esclavo se quitaba una sandalia. Y si éste le pedía el botijo al vecino de andamio, recibía un caldero. Tal teoría expone bien el porqué del derrumbe de aquella famosa máquina. El cielo pudo haberla destruido de un hálito, pero prefirió que mediara el lenguaje. El estudio adultera a muchos tontos su memez ingénita. Abundan los bobos cuyo desarrollo ha sido entorpecido por los libros, pero sin debilitarlo mucho. Algunos incluso tienen fama de doctos, aunque tarde o temprano, y a veces con frecuencia, asoman la patita. Esto no va a ocurrir en un futuro próximo, pues se está produciendo una regresión del lenguaje, la cual, lejos de enmascarar la necesidad ingénita, va a potenciarla. Muy pronto tendremos tontos inalterados, puros como de manantial, y los habrá también reciclados, restituidos a su condición en cuanto se adapten a la posmodernidad, cuyo ariete es Internet. Dan noticia de sí adictos a una u otra adicción. Adúlteros, dipsómanos, jugadores, mansos, desventurados, arrebatados, suicidas, discrepantes de su sexo y del contrario, putas, cursis, enfermos, coñones, putos, engañados, cándidos y cándidas, supervivientes de remotas edades que creen en el celestineo de hechizos o en salmos. Se trata de un censo no pocas veces conmovedor. En ocasiones son simples perplejos. Llama, por ejemplo, una muchachita sollozante. Al llegar a casa sin ser esperada, ha hallado a papá laborando en tajo ajeno. ¿Se lo dirá a su madre? Un incógnito acude a su pregunta. Encontró a mamá con su obrador en préstamo. No se lo dijo papá y hay paz en el hogar. El mutismo le parece aconsejable. Pero he aquí que cuando fascina tan exacta simetría, irrumpe un mala sombra contando que su desconcierto fue mayor porque sorprendió a su abuelo alborozándose en el lecho con un mozo. Se lo cayó en casa y el viejo le ha quedado en deuda para siempre. Se le está cobrando el metálico a plazos frecuentes. Aplíquese pues la llorona y que calle y exprima. Leído en la carta de una lectora a su revista. Hoy hace un año que murió mi Candy y estoy súper triste. Candy era una graciosa iguana. Y eso podría haberlo escrito también un lector porque súper es unisex. Y ambos, idénticamente, podrían haber dicho que estaban superafligidos, as, o superacongojados, as, o superfastidiados, as, si hablaban en versión de cámara y si transcribimos tales sentimientos con repugnante estilo de circular ortosexual. Esa tumescencia verbal ataca a millares de ciudadanos veinteañeros y a una multitud talluda contagiada de su inmunodeficiencia idiomática. Estalla con vigor en los viernes de litro y jarana, pero no solo. También brota en muy amplios sectores del cualunquismo hispano, desde el mercadillo a la boutique, y hermana a los famosos de tele y magazine con sus glosadores simbióticos. Entre ellos, super puede crecerle a cualquier adjetivo o sustantivo, y hay miles de hablantes que se sentirán desvalidos si no ornaran sus calificaciones con ese bubón. Su ligue les parece super guay. Gozan de una pareja muy super cálida, y aquella lectora halló a Candy en el terrario donde dormía super muerta.
Si el ánimo de tales dilatadores se acoge al adverbio, dirán que se sienten súper bien o súper mal, tal vez súper regular. Poseo pruebas de que un gentío ingente pasa de estos dardos. Así hace 8 años, cuando el ataque de Irak a Kuwait se empezó a llamar efectivos a los combatientes. Lancé un puntazo al término recordando que los efectivos de una fuerza están constituidos por personas, sí, pero también por armas y pertrechos, y que el conjunto no se puede cuantificar con numerales, pues la aritmética prohíbe sumar un sargento con un obús. Sin embargo, ahí tenemos deambulando por los medios a 400 efectivos españoles ayudando en Albania. Cabe imaginar a un capitán en una guerra antigua queriendo enfurecer a su tropa militar al grito de «¡Al ataque, valientes efectivos y efectivas!». La aportación de tropos geométricos al caudal de las lenguas ha sido desde antiguo muy considerable. La nuestra, en el lenguaje del amor, cuenta, por ejemplo, con el triángulo. Los narradores eróticos de principios de este siglo, en donde, pese al estruendo del milenio, vamos a permanecer aún todo el año 2000, llamaban horizontales a las damas de cama fácil. Hay gentes que todo lo ven bajo un prisma. Galdós los llamaba prismáticos. Por los años 50, señoritos y señoritas mutuamente condignos fumaban cilindrines mientras castigaban la Pepsi con gin y se dedicaban a tumbar la aguja de sus lentos bólidos por la carretera. El mundo social ha entrado a saco en el sacro recinto de Euclides. Contamos con círculos de labradores, de bellas letras, aristocráticos, de fumadores. La tira. Existen las altas esferas, los sectores afectados, los polígonos de desarrollo y las curvas de crecimiento. En las demandas salariales se piden a lo yanqui aumentos lineales para todos. Por lo contrario, el también yanqui puntual es lo que afecta solo a algo concreto. Se habla de la pirámide de edades, se ven las cosas desde un determinado ángulo. El Congreso se deja de asuntos centrales, la formación humanística, por ejemplo, y se sale por la tangente. Un juez, salvo excepciones, es recto y su trayectoria, por tanto, rectilínea. Pero hay ocasiones en que se pasa de la raya. ¡Qué cruz! Pero no por eso deja la Tierra de girar alrededor de su eje y del Pentágono, cuyo radio de acción ya está llegando a Marte. La actualidad tiene de malo que obliga a hablar de ella, atenta contra la libertad de expresión. Y no es porque no acontezca nada como solía antaño, bien al contrario, sucede mucho, pero siempre lo mismo. Es el chino que pasó 20 veces delante del centinela y éste, al dar el parte, aseguró que habían pasado 20 chinos. Solo que ahora pasan unos cuantos chinos unas cuantas veces, pero son los que pasaron ayer. La conversa de los oficinistas en sus multitudinarios desayunos de mediodía, de los automovilistas entre sí ante los semáforos, de los pacientes del hospital, aguardando a que al fin entre el primero, gira siempre en torno a las mismas cosas. La ingenuidad alcanza su cima, culmina, dicho con lenguaje periodístico correcto, en algunas personas que achacan a la academia falta de energía por no ejercer el poder que le atribuyen para aventar del idioma usos perversos. Mutatis mutandis, pero cambiando mucho, sería como atribuir al decálogo la existencia del pecado. Hace medio siglo, el comediógrafo de moda era Adolfo Torrado. Pocos lo recordamos ya, pero en una obra sacaba a un académico docto y facundo que se proponía introducir lógica en el diccionario. ¿Por qué?, se preguntaba, el bombín es cosa de mayor tamaño que el bombón. Hay que permutar ambos nombres.
La misma falta de racionalidad afecta según él a polvorín y polvorón, a botín y botón. Dejaba sin pareja al cojín, por la censura tal vez, pero quizá por fanfarronería. Quizá un primo del anterior es el causante de este otro estropicio. A alguien se le ha dado una medalla por los méritos contraídos, con lo cual esos méritos eran probablemente una gripe, a no ser que un bajón de temperatura los hubiera achicado, porque en español contraer se reserva para las enfermedades y para lo incogible. Aparte, claro, el matrimonio, indeciso entre ser enfermedad o mengua. Pero en fin, hay que acostumbrarse. Pedito de monja en Nueva York, pedorrera en Europa. Oigo por la radio a un excelente periodista. Viene de las costas gaditanas de la muerte, donde ha visto varios cadáveres de patera varados en la orilla misma de su sueño. Ha llegado al estudio profundamente impresionado. Por ello advierte a sus contertulios, le es imposible ser más explícito. No ha tenido aún tiempo para procesar lo que ha visto. Así lo dice y así lo repite. A mí me aflige lo que cuenta, pero los ojos, aberración profesional, se me van al verbo del relato. Procesar, dice el diccionario, es un término tecnológico que significa someter datos o materiales a una serie de operaciones programadas. Yo solo conocía esta acepción. Escribo en un ordenador que está ahora mismo procesando lo que escribo. Así que creí hallarme en el nacimiento mismo de una novedad, pero no. Resulta que según el gran archivo académico es habitual, desde hace un cuarto de siglo, concebir el cerebro como un procesador al que le entran los datos, los hace rodar por las fibras mielínicas y los saca aptos para el consumo. Lo ignoraba por tener tan abandonada mi antes predilecta información psicológica. Y como temo que a muchos lectores les pase lo mismo, ahí tienen el advenimiento de esta metáfora informática inglesa ya más que adolescente, audaz, sugestiva y útil. Procésenla y disfrútenla esta primavera. Estas son cuestiones demasiado arduas para ponerlas negro sobre blanco en un periódico. Lo de poner negro sobre blanco, con el significado de poner por escrito, es cosa que ahora gusta mucho en los medios de comunicación. Y hasta hay un programa así titulado en la horrorosa televisión nacional que intenta convertir en lectores a los televidentes con inyecciones de idioma legítimo en vena. Para ello calca el inglés black and white. Si el español era, según una definición clásica, un latín mal hablado, pronto será un inglés chapurreado. Una de las novedades más rápidamente implantadas por nosotros ha sido esta. ¿Tú crees que se irá por fin ese señor? Para nada. Esta ingeniosa negación habita, me parece, entre gente con un punto más de finura que el común, el cual sigue respondiendo no o quiá, si habla por lo breve, o si se pone enérgico optando por ni hablar de ninguna manera, ni mucho menos de ningún modo. ¿Que te crees tú eso? Y expresiones así. Se exceptúa algún viejo que en sus tiempos estudió latín y que será capaz de responder a lo humanista necuacuán. Pocas cosas hay más útiles que los tópicos. Dan la idea acuñada sin haber hecho el esfuerzo de troquelarla. Circula como la buena moneda, es decir, el euro, que no va de mano en mano porque todo el mundo se laquea. Nada más desgarrador que la avaricia de una enorme masa de hablantes para apropiarse de lo mostrenco que tal vez tuvo gracia u originalidad en el momento de su invención. Después, repetido como una señal de modernidad, es sólo una ortopedia que ahorra el esfuerzo de hablar por cuenta propia.
Otro pimpollo asoma por el denso ramaje del español. Una ilustre locutora de radio puesta ante una cámara confesaba hace días el amor sin márgenes que le inspira su oficio. La emoción de estar sola ante el micrófono, sintiendo que a él se pegan millares de oídos invisibles y ávidos. Nada la hace más feliz, decía, que locutar. Y como nada puede hacerse para evitarlo, mejor será felicitarla, que locute por muchos años hasta alcanzar la absoluta felicidad. Eso. Y que los cantautores cantauten. La gramática del partido sobresalta cada 2 minutos. Hora es que se desvanezca el artículo, corre por banda derecha, dispara con pie izquierdo, o se tergiversen las preposiciones, comete falta sobre overmas. Hora es que quienes cuentan el partido inflen su narración de posesivos. Roberto Carlos no dispara con la pierna derecha, sino más precisamente con su pierna derecha. Queda así bien claro que no lanza con la nuestra, gracias a lo cual nos libramos de duelos y quebrantos. Hubieran hecho rotunda injusticia a nosotros que no nos movemos del sillón. ¿De dónde habrá salido esta proliferación de posesivos tan estúpida? Aunque la supresión lo es más. Chuta con pie izquierdo. Quizá la presencia de mujeres en el ejército dificulte hablar de soldados y soldadas, y se habla por ello de efectivos. Pero militares es unisex, y puede haber un o una militar, 2 militares, 3 militares. Pero ¿por qué no llamar soldadas a las soldadas? El genial humorista Tip invitó una vez a cenar a los reyes y en el brindis se dirigió a él con esta invocación: «Majestad», y vuelto hacia doña Sofía la apostrofó con esta otra: «Majestada».